Doctoras, a cualquiera de las dos que me pueda contestar, si hay algo positivo en cierto sentido que ha traído la pandemia es que ha unido a las familias. Un papá que estaba ausente antes se tuvo que pasar, sobre todo en la primera etapa de la pandemia, encerrado en su casa con sus hijos. Tal vez es, como decía la doctora de la Rosa, ya ese problema estaba y papá y mamá no se habían dado cuenta. ¿Qué porcentaje de ese 100% que usted dijo que ha recibido en su consulta, que ahora ha tenido que pasar a psiquiatría también, ha tenido un problema preexistente que se vino a desvelar con la pandemia? Porque mi mamá y mi papá ahora se dieron cuenta porque estaban en la casa. Realmente lo que ha hecho la pandemia es exacerbar esos problemas que existían, que probablemente no hubieran tenido que pasar a psiquiatría y se hubiera podido trabajar si se hubieran atendido antes. Con terapia. No. Que realmente la pandemia lo exacerbó. ¿Por qué lo exacerbó? Exacto. Porque realmente no todas las familias se acercaron, como tú dices. Muchas familias no saben convivir juntas, no saben comunicarse, no saben dialogar, no saben contener, no saben conectar con sus hijos. Yo puedo estar al lado de un hijo mío y no conectar con un celular, o viven en mundos aparte. Exacto. Cada quien en una habitación. Claro, y yo puedo, por ejemplo, hablar, pero hay muchos tipos de diálogo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está el diálogo informativo, que es el que la mayoría de las familias hacen. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo tú estás? ¿Ya comiste? Eso es información. Sí. Ahora, conectar emocionalmente es otra cosa. Es saber cómo se siente esa persona, ayudarlo a regularse emocionalmente, es saber qué necesita, cuál es tu necesidad, pero yo también dialogar desde mi necesidad y hacerle ver a mis hijos lo que yo siento, lo que yo necesito. Pero eso es un diálogo más profundo. No estamos acostumbrados a ese tipo de diálogo. Fue un reto grande, realmente, la pandemia. Para muchas familias, pues, crecieron y muchas familias, pues, se unieron, pero otras no. Hay muchos divorcios y también hay muchas dificultades con los adolescentes porque no me sé comunicar con un adolescente. Tendremos que aprender a comunicarnos con los adolescentes. Y en el caso de la deserción escolar de estos adolescentes, porque aunque sabemos que las aulas han estado cerradas y sobre todo para ese grupo de edad, las que abrieron para los más pequeñitos primero, esa deserción escolar, aunque fuera de la virtualidad y aunque fuera de la educación a distancia, ¿ustedes la han podido percibir también en consulta? Realmente la deserción escolar se ve más en los barrios marginados. En los barrios marginados. 200.000 estudiantes, según tenemos entendido, han desertado, pero también hay apatía, aburrimiento, cansancio, frustración por no poder aprender lo que se quiere aprender. Estaba leyendo, por ejemplo, esos son algunas de las consecuencias de la educación virtual en ellos: el estrés, el cansancio, la angustia, agobio y aburrimiento. Así es. Realmente, ¿qué te digo? Hay niños que se han beneficiado estudiando por esta vía, porque son más introvertidos, no eran muy sociables, entonces, y se enfocan, son personas como muy enfocadas, pero el joven es sociable, el joven kinestésico, el joven que disfruta al compartir, realmente esto ha sido horrible. Para ellos. Una recomendación. Para esos introvertidos, antes que haga la recomendación, va a ser mucho más difícil entonces volver a la rutina anterior, pre-pandemia. ¿Cómo se van a adaptar y cuáles son los consejos? Bueno, realmente en los colegios, todos los equipos, ¿verdad?, de maestros y orientadores están preparándose para eso, ¿verdad? Porque vamos a tener que ayudarlos de nuevo a reencontrarse con sus compañeros, a volver a socializar, a desarrollar las habilidades que le permitan, pues, relacionarse con el otro, ¿verdad? Entonces, sí. Muchos están más tranquilos porque no tienen muchos víctimas de bullying o gente que, como decías tú, no se relaciona bien, están aislados como les gusta a ellos, pero la mayoría no. ¿Qué se les recomienda a esos muchachos que no han podido ir a su escuela, que es la fuente primaria de socialización, de donde parte todo lo demás en esta etapa tan importante de transición en sus vidas? ¿Qué recomiendan para que vayan mitigando a los padres que estimulen esto en sus hijos, mitigando lo que están sintiendo en este momento y no tengan que ir más allá? Porque tengo entendido que incluso hay más abuso de marihuana y de algunas otras sustancias, ¿no, Vanessa? Sí, en adolescentes. Y doctora, sí, también, en adolescentes. Sí, exacto. Y muchas veces están fumando la marihuana en los Juuls que tú no te das cuenta, porque los venden, entonces están ahí, tú no te das cuenta de que ellos están consumiendo la marihuana.
Bueno, lo más importante es lo siguiente. Buscar los amigos cercanos que antes tenían esos niños, invitarlos a las casas, a crear grupos burbujas, hacer que ellos tengan contacto con sus iguales, porque he visto muchos casos de jóvenes que perdieron todos sus amigos, que ya no hablan con nadie, que lo único que tienen son los adultos de la casa. Entonces, perdieron ese contacto. Entonces, lo que trabajamos siempre es para volver a reencontrarse con sus amigos, volver a conectar y que los padres busquen actividades donde ellos puedan socializar y sacarlos de las casas. Porque, vamos a decir, después vamos a tener que trabajar también el problema de la adicción a los juegos. A lo exactamente, que a los electrónicos. Yo tengo niños que lloran por no ir a la playa. Me decían los padres que disfrutaban muchísimo antes salir a un parque y todo eso. Y lloran porque no quieren salir de la casa, no quieren dejar de jugar. Okay. O sea que tenemos un problema serio en ese sentido. Claro, porque han creado una realidad paralela realmente. Exacto. Es una realidad en la que se han visto la necesidad de crear como mecanismo adaptativo. Entonces, volver es un nuevo proceso de adaptación. Además de que existe el miedo en el adolescente, el miedo inculcado a través de la sobreinformación, de contaminarse o de contaminar a sus seres queridos. Entonces, eso tampoco nos ayuda. Dios. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ambas. Es un tema que hay que prestar atención. Estamos muy dormidos muchas veces pensando que nuestros hijos están bien porque están en su habitación, seguros y no están expuestos, pero están viviendo una serie de cosas que son tan o peores aún, tan peligrosas como el COVID en sus vidas. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y cuando regresemos Raúl Vaz nos habla de los 50 influenciadores más importantes del mundo, un tema interesante, Don Pito y Anderson Humor, por supuesto, de todo lo que ha pasado en estos días. Ya volvemos.